Hola, muy buen día a todos. Yo soy la maestra Alejandrina Osalde Ballina, actualmente alumna de la Universidad IEXPRO, y realizo el siguiente video para la materia de seminarios de constructos y desarrollo teórico del doctor Jorge López Morales. Y a continuación presento el trabajo siguiente. Se titula Influencia de las estrategias de aprendizaje para la lectoescritura de los alumnos de primer grado en la Escuela Primaria Juan de la Cabadavera, Campeche. La lectura en específico es un tema que involucra a todas las escuelas primarias, ya que se ven afectadas si no se cuenta con las estrategias adecuadas para su adquisición y fomento. Se necesita indagar sobre las maneras de cómo los docentes fomentan la lectura en el aula, al indagar también cómo se fomenta los demás recursos, cómo se implementan. En el presente trabajo de investigación se describirá de la siguiente manera. Influencias de las estrategias de aprendizaje para la lectoescritura de los alumnos de primer grado en la escuela primaria Juan de la Cabadavera, Carmen Campeche. Este trabajo se divide en dos apartados, donde el planteamiento del problema se define brevemente la razón por la que surge esta investigación. Ubica el tema en el contexto donde se llevará a cabo, refiere a algunos estudios similares y afines a la investigación, y seguidamente se hace mención de la justificación, en donde se señala la importancia de llevar a cabo dicho tema. Posteriormente se incluye una hipótesis, la cual surge y se vincula al tema en cuestión. La investigación pretende analizar no solo el fenómeno, sino también indagar las estrategias adecuadas para un proceso funcional para el desarrollo de la lectoescritura en alumnos de primer grado. Seguidamente se comentan elementos del marco teórico. El trabajo se divide en dos apartados. Uno denominado planteamiento del problema, que abarca lo que es el planteamiento del problema, antecedentes, justificación, objetivo general, objetivos específicos, pregunta de investigación, marco contextual e hipótesis. Y el segundo apartado, denominado marco teórico, que abarca las perspectivas teóricas, el estado del arte y bases teóricas. Al planteamiento del problema se anexan algunas investigaciones previas que se comentan. En el año 2000 se publica la Ley del Fomento para la Lectura y el Libro, de la que se derivaron diversos proyectos como el Programa Nacional de Lectura, ya desaparecido, el programa Bibliotecas Escolares y de Aula, que oficialmente sigue vigente, así como la aplicación de una encuesta nacional sobre prácticas de lectura realizada en conjunto por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática y la Secretaría de Educación Pública. Seguidamente, igual se anexa que en el siglo XXI, la lectura se mantiene en el discurso como uno de los temas más relevantes en el mundo, y en el último cuarto del siglo pasado se posicionó como un asunto destacado dentro del ámbito educativo y que no solo se mira desde lo cognitivo, sino que también se considera desde un enfoque sociocultural. Existen diversas explicaciones para entender la relevancia dada a la lectura. Una de ellas puede ser las bajas puntuaciones obtenidas en las competencias lectoras, que algunos países obtienen como resultado de las evaluaciones estandarizadas, por ejemplo en PISA, tanto en el ámbito nacional como internacional. Si se consideran datos posteriores a la pandemia por COVID-19, los resultados son más preocupantes. Mostraron pérdida de aprendizajes tanto en lectura como en matemáticas. PISA reportó que los resultados promedio de nuestro país fueron inferiores comparados con los del año 2018, lo que corrobora las estimaciones de pérdida de aprendizajes como resultado de la emergencia sanitaria. Es por ello comentar que los tres primeros grados de la primaria son fundamentales, ya que en estos se enfatiza la enseñanza y dominio de las áreas académicas básicas, como es lectura y la escritura. El tema que se pretende abordar se titula Influencia de las estrategias de aprendizaje para la lectoescritura de los alumnos de primer grado en la Escuela Primaria Juan de la Cabada Vera Carmen Campeche, puesto que en grados inferiores debería considerarse importante las estrategias utilizadas en el proceso de la lectura y la escritura, pues la adquisición de estas habilidades son las principales bases y herramientas para llegar al conocimiento y aprendizaje, lo que también favorecerá a los grados siguientes.
Muchas veces los niños demuestran desinterés ante esta adquisición y no todos logran escribir y leer como se espera en el nivel que se encuentran. Estudios realizados demuestran que el proceso de aprender a leer y escribir empieza en casa antes de que los niños vayan a la escuela. Como docente sería importante direccionar la práctica de la lectoescritura que se desarrolla en los hogares y que se puede incorporar en las prácticas de enseñar lo que los estudiantes ya conocen. Independientemente del problema, también se anexaron un par de tesis para esclarecer la profundidad de este tema. La primera tesis fue elaborada por la maestra Nora Pilar Cárdenas Izquierdo, titulado El fortalecimiento de la lectura a partir de la apropiación, el sentido y la experiencia en el aula en el año 2020. Entre sus objetivos específicos denotó promover y desarrollar estrategias pedagógicas con los docentes para potenciar el desarrollo de la lectura en aulas multigrado a partir del reconocimiento de la apropiación, el sentido y la experiencia. Entre sus conclusiones más interesantes destacó que la lectura no debe ser obligada. El docente transforma las dinámicas de aula mediante la movilización y promoción de la lectura, a salir de su zona de confort en la que se coloca a la lectura de forma impositiva y autoritaria, para que el estudiante cumpla con un propósito, sino que a través de la motivación al proceso lectoescritor, el estudiante aprenda a leer y construya su aprendizaje. La segunda tesis está titulada como el fomento a la lectura y comportamiento lector en estudiantes de nivel primaria en el año 2024, con el objetivo de identificar y analizar la relación entre algunas manifestaciones del comportamiento lector del alumnado de primaria y las actividades de fomento a la lectura generadas en la escuela. Entre sus conclusiones resalta la importancia de que tanto docentes como familiares se empeñen en formar niños y niñas que sean lectores eficaces y que quizás como resultado de su participación en diferentes experiencias con la cultura escrita puedan convertirse en personas que lean por placer, siguiendo a García Rincón. Seguidamente, se menciona en dónde se pretende efectuar la investigación. Como se menciona en el título, esta investigación se pretende llevar a cabo en el grupo de primer grado de la Escuela Primaria Juan de la Cabada Vera, perteneciente al municipio de Carmen, Campeche. Cabe mencionar que es una zona rural. El apoyo de los tutores y padres de familia es muy importante, pues algunos alumnos no son enviados a la escuela debido a que es muy común priorizar el trabajo en la agricultura en el campo. Se pretende utilizar el enfoque cualitativo, ya que en la mayoría de los estudios de esta índole se puede recabar más información detallada sobre lo que se pretende investigar. Asimismo, adecuar estrategias durante el proceso. Además, este enfoque se fundamenta en la interpretación. No pretende generalizar los resultados con un número, es subjetiva. De acuerdo con lo anteriormente mencionado, surge la siguiente interrogante, que vendría siendo la pregunta de investigación. ¿De qué manera influyen las estrategias de aprendizaje para la lectoescritura de los alumnos de primer grado de la escuela primaria Juan de la Cabada Vera Carmen Campeche? En el apartado de la justificación, en la actualidad, diversas investigaciones, tanto nacionales como internacionales, muestran las deficiencias de los estudiantes mexicanos de educación básica en las habilidades relacionadas con el uso adecuado del sistema escrito. Es decir, la mayoría de los estudiantes carecen de las habilidades que le permiten usar la lectura y escritura. Estas deficiencias se extienden a lo largo de la trayectoria de los niños. Uno de los factores que contribuyen con esta problemática tiene que ver con la iniciación formal a la lectura y la escritura, que tiene lugar en los primeros años de educación primaria. Esta investigación toma relevancia por lo comentado anteriormente. Se mencionan algunos motivos específicos a continuación. En el ámbito profesional, la presente investigación servirá para proponer estrategias efectivas que permitan al docente dirigirse hacia un camino que beneficie el proceso lectoescritor de los alumnos en primer grado y, por supuesto, se faciliten los grados y procesos siguientes.
En el ámbito sociocultural, no es un secreto que las estadísticas de la lectura en el país y diferentes lugares ha ido en detrimento debido a que existen modificaciones en los planes dentro del currículum de estudio. Cuando se está aplicando un plan de estudio, de repente ya cambió nuevamente. Todo ha sido radical para las nuevas generaciones. Sin embargo, si se conocen estrategias adecuadas para emplear, se podría notar el cambio. En el ámbito personal, se sabe que no existe una receta para enseñar hasta que uno se encuentra en el campo laboral, en el aula, experimentando diversos métodos que quizá podrían ser funcionales. Sin embargo, si se tiene un antecedente de que pueda proporcionar ayuda para saber por dónde empezar, será más fácil y menos perjudicial para los alumnos en este proceso. Por lo tanto, surge la hipótesis. Se hace necesario averiguar respecto a las estrategias que desarrolla el docente en el aula de clase con relación a la promoción de la lectura en el ámbito rural, en torno en el cual se centra esta investigación, ya que la lectura en la escuela es la base para construir el hábito lector. De igual modo, este hábito no es solo parte del proceso de enseñanza y aprendizaje, sino para que trascienda fuera del aula, en donde se promueven conceptos y teorías de diferentes epístomes. Por lo tanto, la hipótesis queda de la siguiente manera. Las estrategias de aprendizaje adecuadas aumentan significativamente la lectoescritura de los alumnos de primer grado en la escuela primaria Juan de la Cabada Vera, Carmen Campeche. Con respecto al tema de investigación, a la hipótesis, justificación, surgen los objetivos generales y específicos que le dan razón a esta investigación, quedando de la siguiente manera. Objetivo general, identificar estrategias de lectura mediante actividades antes, durante y después de la lectura en las sesiones de clase para mejorar el hábito lector en los estudiantes de primer grado de primaria. Entre los objetivos específicos que se pueden hacer mención, se encuentra identificar las acciones que llevan a cabo los maestros para que los alumnos desarrollen el hábito lector, identificar las actividades que demarca el currículum para el fomento a la lectura, determinar actividades dinámicas y lúdicas para promover la lectura, reconocer las formas de participación de la familia del estudiante en el proceso de desarrollo del hábito a la lectura. De acuerdo a la naturaleza del tema y su enfoque cualitativo, se agregan unas perspectivas teóricas para dar claridad al tema a abordar. Entre ellas se agrega lo que es la teoría psicogenética de Piaget, que involucra o afirma que el conocimiento no es absorbido pasivamente del ambiente y tampoco es procesado en la mente del niño ni brota cuando él madura, sino que es construido por el niño a través de su interacción de sus estructuras mentales con el medio ambiente. Según Piaget, el desarrollo cognitivo depende de la maduración biológica del sujeto, de su experiencia física y social, así como un proceso de equilibrio permanente entre el sujeto y su realidad. Dicho proceso en el factor fundamental del desarrollo intelectual exige la puesta en marcha de dos variables, la organización y la adaptación. Piaget ha sido uno de los pocos teóricos que ha caracterizado de manera extraordinaria los diferentes estadios evolutivos cognitivos, identificando las características particulares que presenta cada uno de ellos. Estos estadios resultan fundamentales para el diseño curricular, pues caracteriza lo que el sujeto puede o no puede aprender en determinada etapa de su desarrollo. Permite comprender cómo se puede favorecer el aprendizaje en cada una de ellas. Esta teoría se hace mención debido a la naturaleza de la investigación, ya que estamos hablando de la adquisición del conocimiento y de estrategias que se emplearán para la lectoescritura. Las perspectivas teóricas es importante mencionar la teoría de Vygotsky, quien es el padre del constructivismo sociocultural. Estudió el impacto que el medio y las personas que rodean al niño tienen en los procesos de aprendizaje y el desarrollo intelectual. Cuña dos conceptos fundamentales para entender el aprendizaje. Por un lado, existe una zona de desarrollo próximo, entendida como la distancia entre el nivel de resolución de la tarea que una persona puede alcanzar con el apoyo de un compañero o experto. Y por otra parte, Vygotsky
Según Vygotsky, existe un proceso de internalización o doble formación, un proceso dual en el que el aprendizaje se inicia en una interacción con los demás. Con la finalidad de apoyar la temática a abordar, se presentan los objetivos y metas perseguidas por algunos programas nacionales e internacionales y estatales que se comentan a continuación. Esto como parte del estado del arte. Estrategia Nacional de Lectura. Es una iniciativa promovida por la presidencia a la cual se suman diversas dependencias como Secretaría de Educación Pública, Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, Secretaría de Cultura, entre otros, donde se encarga que los niños no solo sepan leer, sino que se desarrollen por medio de estrategias innovadoras, la capacidad de comprensión que les permite identificar su realidad y su potencial para transformarse en, en un mejor ser humano, estableciendo acciones conjuntas de escuela, familia, comunidad para crear comunidades lectoras. Difundir entre docentes de preescolar, primaria, secundaria, actividades didácticas y de lectura para promover inclusión, interculturalidad crítica y apropiación de las culturas. Establecer proyectos de colaboración interinstitucional gubernamentales con el interés de promover prácticas de lectura y escritura, entre otros. También se encuentra el Plan Nacional de Fomento de la Lectura Lee Chile Lee, un plan nacional de fomento de la lectura que pone el valor a la lectura, la escritura y los lectores. Posibilita que los sectores vinculados a la lectura, tanto el sector público como el privado, se coordinen y trabajen articuladamente para ampliar la cobertura de sus servicios, orientar mejor los recursos y promover el acceso igualitario a la información y sus acciones. Por último, como se ha mencionado anteriormente, este plan nacional es un aporte al desarrollo educativo, cultural, social y económico del país. Entre sus objetivos se encuentran garantizar y demostrar el acceso a la lectura a todos los habitantes del país, mediante la ampliación y el fortalecimiento de las bibliotecas, espacios no convencionales de lectura y nuevos puntos de puesta. Potenciar y articular la formación de mediadores de la lectura y acciones de mediación que impulsen el fomento lector. Aquí entran profesores, educadores, bibliotecarios, familiares, entre otros. Y a nivel estatal se encuentra el programa denominado Tracción. Esa estrategia se realizará en escuelas que obtuvieron resultados bajos en el campo formativo de lenguajes en la pasada evaluación diagnóstica aplicada y con ello se busca incentivarlos a regularizarse, haciendo uso de recursos audiovisuales dirigidos que favorezcan el pensamiento crítico y reflexivo de la nueva escuela mexicana. Por último, pero no menos importante, se agregan las bases teóricas que respaldan este trabajo. Con la finalidad de llevar a cabo esta investigación, se procede a revisar algunos trabajos que por sus características se consideran relacionados con el fenómeno que esta investigación estudia. Dentro de ellos se señalan los conceptos siguientes: definición de la lectoescritura, etapas de aprendizaje lectoescritor, métodos de enseñanza de la lectoescritura, factores de aprendizaje de la lectura, condiciones necesarias para la lectoescritura, evaluación de la lectoescritura y criterios para evaluar la lectoescritura. Es importante anexar estas bases teóricas ya que aclararán la dirección de esta investigación.